9:52 ya de la mañana de este 12 de febrero, mañana fresca y soleada en Las Varillas. Ya llegó nuestro amigo, nuestro invitado, nuestro columnista en cuestiones de kinesiología, posturales y salud en general, porque Franco Venturi, el licenciado Franco Venturi, viene siempre con buenas y sanas noticias. Pero antes comentamos rápido, escuchábamos el bloque de españoles en Argentina, era Jarabe de Palo con su famosísimo tema La Flaca, y después escuchábamos las Amistades Peligrosas con Me Quedaré Solo. Esta es música que grupos de España trajeron en la Argentina en su momento, fueron muy famosos. ¿Usted escuchó algo de esto, Venturi, en su juventud? En mi época sí. En su época sí. Los dos. Porque los dos tenemos más o menos la misma época. Bueno, bienvenido Franco, ya está al aire. Bienvenido a ustedes y bienvenido para toda la audiencia. ¿De qué vamos a hablar hoy, Franco? Hoy vamos a hablar de un dolor de codo, que es la epicondilitis, que es el dolor lateral de codo, o sea, de la parte exterior del codo. Se le dice también, se le llama comúnmente entre nosotros codo de tenista, si bien no es específico y solamente del tenista, pero fue descubierto en sus inicios y se daba mucho en los tenistas. Dentro de los profesionales del tenis, entre el 40 y el 50% van a referir en algún momento del deporte dolor lateral de codo. Es un dolor que no es solamente en el codo solo, sino que también es en todo el antebrazo. ¿Por qué? Porque allí están los músculos, la parte extensora de la muñeca, de los músculos y del muñeca y dedos, y son estos músculos los que se van a ver afectados, los extensores de muñeca y dedos. O sea, es un tema muscular, no óseo. Claro, no es óseo, sino que es un tema más que muscular desde de tendón. Se produce una tenosis. Tendinosis. No se habla más de tendinitis, sino una tenosis o una tendinosis, que es el nuevo nombre que se le da a una inflamación del tendón. Esto es porque lo que se inflama es la parte exterior, digamos, del tendón y no la interna. En este caso sí dice que se hablaría de tendinitis, es una cuestión de jergo, histológicamente, de los que estudian la histología, digamos, el tejido muy interno. Es una lesión que se produce por movimientos repetitivos, constantes, claro, a lo largo del tiempo. O sea, no es que hiciste dos movimientos, una sola fuerza y te dolió. Generalmente evocan que hay una mala fuerza, pero uno después investigando la historia se da que hizo muchas veces esa fuerza, más allá de que sea mucha o poca. El tema es que repitió flexionar muñeca junto con dedos y bruscamente extender. Muy común en los tenistas, obviamente. O sea que en realidad es de un movimiento de la mano, ¿sí?, y los dedos en la muñeca, exactamente, que refleja en el codo. No tiene que ver con el codo. No, porque yo le iba a preguntar, por ejemplo, si un pintor de obra realiza mucha flexión y extensión de muñeca y dedos, sí. Si no realiza flexión y extensión de muñeca, no, porque el codo está libre de dolor, en el caso de que vos lo flexiones, claro, o lo supines. Después algunos dolores sí generan, porque al estar en esa zona puede llegar a generar dolor a la extensión final de codo cuando es muy crónico, cuando es muy severo. Pero generalmente el codo está libre de dolor y no es el responsable, la articulación del codo, la causante del dolor, sino es músculos que nacen en codo, en el epicóndilo, van a muñeca y van a dedos. Y bueno, son ellos los extensores los que causan el dolor. Y otras veces, bueno, si puede estar sumado el braquio radial, que es un músculo que es también un supinador, o sea, el que gira la mano. ¿El pianista se puede dar? Sí. Podría ser. Sí, un pianista sí. Personas que trabajan en cadenas de montaje, como por ejemplo puede ser acá las fábricas nuestras que tenemos acá, que repiten siempre el mismo gesto. He tenido 3 o 4 pacientes de distintas fábricas y también de fábrica de pastas que hacen también el mismo movimiento. Ajá, sí, claro. Que se da un movimiento repetitivo que te vuelve a repetir y muchas veces en el tiempo que desencadenan esto. Y no tiene nada que ver con la cantidad de fuerza, o sea, no es que porque hace 10 kilos, hacer una caja de pasta, ¿cuánto tiene? No sé, pesa... Sí, no sé, gramos, 400 gramos, una cosa así. Kilo, no sé. Y no hace falta, entonces muchos kilos. El tema de la cantidad, en el caso del tenis, bueno, se da que hay un golpe que es el revés, en el cual flexionás muñeca y dedos y pegás. No solamente lo causa el tema del golpe, lo puede causar, por un lado, la pelotita mojada, húmeda, más pesada,
la tensión de las cuerdas y el grosor de las cuerdas de la raqueta, o sea, cómo está hecho el encordado. Sobre todo lo que habla el investigador es que haya un cambio de encordado. O sea, vos venís con una cierta tensión y un cierto encordado y lo cambiás, lo decidís modificar poniendo, no sé, más rígido, más duro, cuerdas más gruesas, y eso lleva a que la vibración más el golpe genere otra fuerza, otra cantidad de fuerza. También tiene que ver la empuñadura, ¿no es cierto? Cuánto grande es el tema de la empuñadura o el grosor que se le dice de la empuñadura. Y después, en algunos casos, en algunos jugadores refieren el cambio de raqueta. Venía usando X raqueta o X paleta en el pádel, por ejemplo, pasé a este otro modelo X y a partir de ahí me dolió. Y bueno, las raquetas o las paletas cambian de acuerdo a la marca, al estilo, no sé cómo es la cosa, pero bueno, eso también puede llegar a afectar. En el caso de gente que no tenga que ver con el deporte, bueno, en el caso de remo, los que hacen, bueno, nosotros acá no tenemos las varillas, pero el que hace remo también, porque generan el mismo movimiento. En el caso de las personas que laburan en fábrica, estas cosas tienen que ver por el modo de agarrar las piezas o hacer siempre la misma repetición. Si tenés que pasar siempre la pieza para un lado y para el otro, se da gente que labura, por ejemplo, en el sur, en Río Negro, con las manzanas, en Mendoza, el tener que estar sacando constantemente las que están feas y seleccionando, digamos, y bueno, es flexionar, extender, flexionar, extender, flexionar, extender, flexionar, extender. En estas personas va a generar que el tendón labure mucho, que labure y se vaya atrofiando, se vaya degenerando. En realidad se le puso una degeneración al tendón, y esto es lo que después lleva a provocar el dolor. También hay que la musculatura se desequilibra, la flexora contra la extensora, la flexora pronadora contra la extensora supinadora, se produce un gran desequilibrio a nivel de fuerzas, y esto también lleva a que este tendón, o estos tendones, porque son cuatro músculos, digamos, que allí se originan o se insertan, se degeneren, y esto va a causar después el dolor. Entonces es una lesión de largo tiempo, no es que es de un día para el otro. Se puede llegar a dar a alguien que se golpee el codo que después genere dolor, pero no es muy común entre nosotros. Entonces, bueno, esta repetición y va a causar un desequilibrio. Este desequilibrio va a hacer que cierto músculo esté más tenso, otro más corto, otro más largo, y bueno, nosotros vamos a laburar un poco sobre eso. A la hora de la clínica, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un dolor, ¿dónde? En la parte lateral del codo, ¿no es cierto? Justo donde sobresale el hueso, lo vamos a sentir ahí, o alrededor de ese huesito, no precisamente en el hueso, no es una lesión ósea, sino que es una lesión tendinosa, puede ser muscular también, y a veces, como está cerca, puede afectar a la articulación que está allí. Pero no es preponderantemente articular, sí va a ser un dolor en la parte lateral que generalmente irradia hacia la parte también lateral del antebrazo. ¿Por qué? Porque allí no solo van los músculos, sino también el nervio. Tenemos dos nervios, los interóseos, que por allí circulan y están siendo comprimidos por la parte muscular y los movimientos que generamos. Bueno, entonces van a generar sintomatología. En algunas personas pueden llegar a referir hasta ardor en esa zona, que es el nervio que está siendo atrapado. Ahí hay un canal que pasa por el músculo supinador y suele ser atrapado. Después una parte, no es patognomónico de esto, pero lo que sí va a provocar es que cuando quieras agarrar algo, hacer fuerza con la aprehensión de la mano, se te va a debilitar, y con el tiempo, si esto sucede y a lo largo, si se vuelve crónico, vas a perder fuerza en la mano. Sí, la aprehensión va a ser dolorosa, y sobre todo cuando hagas extensión. En algunos casos, no en todos, puede haber un hinchazón, una tumefacción, un poco de edema. Y si en la palpación va a estar el dolor, va a ser muy particular porque va a ser puntual. ¿No? ¿El dolor es por fuera del codo o también en el hueco del codo? No, al costado, viene al costado, puntual, en ese lugar. Y generalmente sigue la línea de la puntada, tipo sí, dolor agudo. Sí, muy fuerte, estilo que te punzante, o sea, claro, te clavan algo ahí en el codo, lo cual hace que tengas que aflojar la mano. Por eso la aprehensión es muy dolorosa, porque vos agarras algo que tenga algo de peso, te duele y soltás. Sí, es un dolor punzante, como que te clavan una aguja gruesa en ese lugar. Un dolor particularmente muy ¿Cómo molesto. Es el nombre? Dijiste epicondilitis. Epicondilitis.
Después, bueno, a la hora de nosotros del diagnóstico, el diagnóstico es clínico. ¿Por qué? Porque a la hora de la radiografía, salvo que no, si hay una cronicidad, sí puede haber algún cambio y se puede llegar a ver, o en la resonancia también. Si no, no se ve, generalmente no se recomienda hacer ni radiografía ni la resonancia. Se hace en los casos que va cronificando, o en deportistas, supongamos una tenista muy importante que necesita una recuperación rápida porque está en juego muchas cosas. Bueno, se suele hacer para verificar bien. Generalmente con la clínica hay 2 test, uno de la silla y otro que se llama la prueba de Mills. Con eso ya sabemos que es particularmente eso, porque ponen en juego mucho focalizan mucho sobre los extensores. Sabemos que son los extensores, que le está pasando algo. En la historia clínica, en la historia del paciente dice sí, hice tal cosa muchas veces. Entonces, bueno, de acuerdo a la clínica y la historia clínica y el anamnesis, sabemos que está generado por el tendón, sabemos qué estructura allí. No hay estructuras de suma importancia que pueden causar otra cosa, eso es lo que te quiero decir. Y entonces, bueno, con eso ya tenemos el diagnóstico. De allí vamos a empezar el tratamiento. Generalmente al principio, con una etapa aguda, se le suele poner hielo. Una cuestión de, por las dudas, si hay alguna inflamación o pasa algo, se pone hielo. Yo generalmente en un estadio inicial, si es muy reciente, sí, si no ya cuando toca llegar el kinesiólogo ya es tarde para el hielo. El hielo que ponen los 3 primeros días de producido, no el dolor, sino la inflamación. Y cuando llega a nosotros ya hace mucho tiempo, muchas repeticiones, generalmente la persona no concurre, apenas le duele la primera vez al médico y el médico deriva, sino que espera a la persona, a ver si se le pasa con el tiempo, porque estoy seguro que es un dolorcito que se me va a pasar, ¿me entendés? Entonces, bueno, ya llega, entonces la parte de la crío alivia un poco la sintomatología, pero ya... ¿Qué sería la pasó. crío? La crioterapia, el frío. El frío. El nombre terapéutico. Que no, le vamos a ir aclarando a la gente, porque por ahí uno tiene la gimnasia de la profesión y por ahí la gente dice que será la crío. Y para nosotros los profesionales queda mucho más cool decir crioterapia que no... Que es la aplicación de frío. Que es la aplicación de frío. El aerosol ese que te ponen en la cancha. No, ese es el frío mágico. Ajá. Es el que hace magia. Eso es mágico. Vos fíjate que hay una lesión en un jugador, le tiran eso y el jugador se levanta caminando, corriendo como si... Y rejuvenecido hasta. Sí, hasta, está nuevo. Mejor que haber descansado, reposado, hecho unos buenos masajes y demás. Es el frío mágico, que se le llama el aerosol mágico. En este caso no hablamos de hielo de heladera. Bueno, ahora vienen los geles. Unos cositos cuadraditos. Bueno, hay distintas cosas que se usan, sino el hielo de heladera, el hielo común que conocemos todos, envuelto en 2 bolsas para que no chorree y nuestra señora nos rete o mamá nos rete porque manchamos y mojamos. Lo pones en el codo durante 20 minutos, obviamente que envuelto en un repasador o una toalla para que no queme, porque si no, además de la epicondilitis, vas a tener una quemadura de 3er grado. Entonces, bueno, para no tratar 2 cosas y no quemarte, entonces, bueno, se suele envolver en una toalla o en un repasador. Esto se aplica durante 20 minutos, no hay que pasarse, no hay que hacer menos. Y bueno, de allí hacemos el hielo. En el caso hay que concurrir al médico, obviamente, si es un traumatólogo mejor. De allí se le dan seguramente los AINES, que son el primer ataque que se le hace, digamos, con medicamentos. Si puede ser paracetamol mejor, si eso alivia, ayuda más porque es más suave. Si no, bueno, se pasa a los AINES. Y en los casos ya crónicos o que la persona está muy ansiosa por una pronta recuperación, se suele hacer infiltraciones de corticosteroide. El corticosteroide no da resultado a largo plazo porque el dolor va a seguir, va a doler porque no has corregido el desequilibrio ni la cantidad de repeticiones o la posición de la muñeca en el espacio a la hora de hacer el movimiento. Pero en el corto plazo sí, calma el dolor, ¿no es cierto?, temporariamente. Y ahí es cuando nosotros como kines tenemos que aprovechar esa ventana que nos dan los córticos para tratar de mejorar el paciente y de mejorar el desequilibrio. En el caso de que lo haga, yo recomiendo generalmente empezar sin la infiltración, porque la infiltración lo que hace es que después va a degenerar un poco más el tendón.
Ya vamos a hablar de eso, de la infiltración, que es un tema que me interesa mucho, pero vamos a ponerle una pausita musical al bloque de nuestro amigo Franco Venturi. Preparamos algo que te va a gustar. Es un bloque que se llama Fits. Fits significa presentaciones o cuando un músico invita a otro colega amigo a hacer una gran canción, y eso es lo que vamos a escuchar en el bloque de Franco Venturi. Será el señor Santana, Carlos Santana, con Rob Thomas y Smooth. Amigos, amigas, siguen las mañanas vivas. Escuchábamos a Santana, a Carlos Santana, el genio de la guitarra, y al señor Rob Thomas, el cantante de Matchbox. Era el tema Smooth, un temazo muy famoso, muy conocido. Y mientras escuchábamos música, mientras en el aire estaba la música para ustedes, con Franco seguíamos hablando. Y esto nos lleva a una charla muy interesante, que por supuesto no la vamos a dar hoy, pero que tiene que ver con la inmediatez, con la ansiedad y con las ganas de que todo sea rápido, siempre o casi siempre desde el lugar del paciente y desde el lugar del que sufre, desde el lugar del dolor. Contame o compartamos, Franco, lo que estábamos comentando recién, y nos metemos a la parte de la terapéutica de la epicondilitis. Sí, en el caso de, estamos hablando justo de un dolor lateral de codo, una epicondilitis, pero se da para cualquier patología. Cada patología tiene un curso natural, ¿no es cierto?, que dura en algunas 2 días, en otras 6 semanas, una gripe dura 10, ¿no es cierto? Claro. Y en el caso de la epicondilitis dura entre 4 y 8 semanas. Si haces un tratamiento adecuado, prestas atención, observas y después aplicas las correcciones y demás cosas en el lugar de laburo, o en este caso, en un deporte, en el caso de que sea un deportista. ¿Qué pasa estábamos hablando de los AINE y los corticosteroides? El AINE es un analgésico, un antiinflamatorio no esteroideo. Todo lo que tenga que ver con los esteroides provoca cambios hormonales, cambios celulares, ¿no es cierto? En el caso de los AINES, no. A su vez no afecta ni el hígado, o lo afecta de menor manera, digamos, de mucha menor manera, hígado, estómago y riñones, ¿no es cierto? En el caso de los corticosteroides afecta mucho más. Normalmente los médicos son reacios, no quieren infiltrar tantos. ¿Qué pasa? Estamos con la inmediatez, con el todo ya, no podemos por ahí esperar, o no es que se puede, no quieren esperar 4 semanas, 8 semanas hasta que pase, quiero ya, que sea ahora. Y bueno, eso es un poco lo que yo te hablaba de el uso del corticoesteroide, de que tiene efecto a corto plazo, ¿no es cierto? En las primeras 3 semanas se me calma el dolor, se me pasa, pero una vez pasado el efecto, que dura unos 28 días más o menos, el de larga duración, creo que es algo que se llama lento, el córtico, pasado ese tiempo vuelve el dolor. Entonces la persona, el paciente dice, sí, pero me volvió, no me hizo nada. Sí, te hizo. Pasa que no hiciste la otra parte del tratamiento, que es, mientras haces eso, tenés que sí hacer la reeducación. Que es lo de fondo en lo que decís vos, ¿no? Exactamente, que es la reeducación. Claro. Y la reeducación no solamente significa ir del kine y reeducar, ¿no es cierto? Por un lado, la musculatura que está muy tensa, que labura mucho, que son los extensores, por un lado reentrenarlos, sino también tenemos que debilitar un poco, que no es debilitar, sino tratar de que laburen un poco menos los flexores o con menos potencia, y a su vez estirarlos. Ahí vamos a empezar a reequilibrar un poco esto, pero esto tiene que ser hecho en un primer momento sin dolor. Por eso por ahí los AINES, o en el caso del córtico, en un primer momento a veces es beneficioso. Y esa ventana, el kine tiene que aprovecharla mucho, y sobre todo el paciente. No solo en ir al kine, sino después hacer las cosas, las correcciones. ¿Por qué? Porque vas del kine, así vayas una vez por día, vas media hora, 40 minutos. Claro. Ponele como mucho 1 hora, pero te quedan 23. 8 dormís, te quedan unas 15 horas. Esas 15 horas también tenés que aplicar las correcciones. Sea agarrando el mate, la pava, la olla, la sartén o lo que sea. O el control remoto. Es un reaprendizaje, básicamente. Entonces tiene que ver con esa corrección, en el caso de que sigas laburando lo que estabas haciendo o lo que estás haciendo en el laburo, y empezar sin dolor de a poco a volver a hacer la actividad. En el caso del tenis, bueno, si es la empuñadura, se corrige la empuñadura, se corrige el tema de las cuerdas, la raqueta, se vuelve la antigua, o se readapta a la nueva y se empieza con golpes muy lentos, muy despacio, de baja potencia,
para empezar, en el caso de que sea doloroso eso también, se saca directamente, se saca completo todo y se empieza bueno, viene o con una toalla como a estrujir o un trapo del piso, pero con una toalla se empezás a estrujir, hacer el mismo movimiento que haces en el tenis, ¿cierto? Pegándole del mismo modo, pero sin la raqueta, para después pasar a la raqueta. O a veces se empieza con una raqueta sin cuerdas para que tenga menos peso, otra empuñadura más liviana, y después se pasa a la que va a usar o que va a utilizar. En el caso de las paletas de pádel es algo muy parecido. Se saca la paleta, se reentrena primero con una toalla enroscada, que no haya dolor, se empieza con contracciones isométricas, se pasa, isométrica significa sin movimiento, ¿no es cierto? Una vez que no duele esto, se pasa con movimiento, y ahí empezamos con la reeducación. Anteriormente, que aquí hicimos, yo como terapeuta manual, ¿qué es lo que hago? Primero trato de relajar la musculatura porque va a estar tensa, sobre todo del antebrazo, de la zona débil, de la zona hábil, disculpen. Vamos a relajar un poco la musculatura, masaje. Se puede hacer masaje transversal sobre el tendón, en el lugar, en el punto. Te hago una exacto. pregunta. Yo el otro día escuchaba tu publicidad y noté, lo digo en serio esto, noté que hay fuerte hincapié en que vos no trabajás con aparatología y trabajás con las manos. Exactamente. ¿Vos no tenés epicondilitis o no corres riesgo de tenerla? Sí. Por tu trabajo, Sí, digo. Sí, por eso me cuido constantemente. Soy un tipo que a la hora yo de laburar, una de las cosas que primero evalúo es mi postura y mi posición de laburo. Hay veces, por determinada circunstancia, no me queda otra que trabajar de un determinado modo, lo cual hace que me empeore, ¿no es cierto? Pero si no, trato siempre de estar con muñecas. ¿Has tenido centradas. epicondilitis? No. Sí tengo molestias en la zona, sobre todo el brazo derecho, que es el que más uso, ¿no es cierto? Para lo cual trato de compensar por otro lado, y trato de centrar la muñeca, de usar ciertas cosas. Al trabajar vos con tus propias manos, ¿eso tiene que ver con cierta sensibilidad para trabajar los músculos del paciente y demás? ¿Por eso evitás la aparatología? No solo. La aparatología a la hora de la evidencia científica, de la evidencia médica, que es la evidencia basada en la medicina, tiene poco consenso. Los estudios generalmente están pagados por las empresas que te venden el aparato y entonces está muy sesgado el resultado. Y se obtienen mejores resultados a la hora de la parte manual. Tampoco la parte manual es que es la panacea y con eso curamos todos, porque en realidad, como yo le dije ayer a una persona, yo no curo, ¿no es cierto? El que te cura es tu propio cuerpo y tu cerebro. Yo lo que trato es de mediar a ese cerebro para que ayude con la curación y de hacerte entender cómo funcionamos nosotros, cómo funciona tu cuerpo, en este caso el codo y la muñeca, para que vos lo entiendas, que si vos lo entendés, yo te lo explico con palabras pobres, ¿no es cierto? Con las palabras que todos hablamos todos los días. Si vos entendés eso, vas a saber cómo modificar en el laburo, porque yo no estoy en el laburo cuando vos vas a laburar, claro, cómo modificar y qué hacer y qué no hacer para que no te duela. Ahí está la base. Y cada día se está poniendo más énfasis en la terapia conductal, la terapia cognitiva conductal, que tiene que ver un poco con esto, por un lado, y por otro lado se está viendo cada vez más que nosotros no somos ningunos genios, ¿no es cierto? Si bien somos importantes, cada vez más, por suerte, pero se está poniendo de relieve que el tratamiento realizado con las manos y face to face, uno a uno, tiene cada vez más éxito y no el de A3 o de A4 y con aparatos. ¿Qué pasa? El ser humano tiene sensibilidad, por suerte, tenemos corazón, y que te toque otro ser humano. Claro, tiene que ver con condiciones emocionales diferentes. Ya el cerebro lo toma de otro modo. Ajá. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Entramos en una inducción hacia que el cerebro y que libera cosas y de la norepinefrina, adrenalina, serotonina, endorfinas, etcétera. Y estamos actuando sobre eso y la misma palabra también actúa sobre eso. Entonces cada vez nosotros, y cada vez se está evaluando más, tenemos que hablar con mucho cuidado y con mucha atención. ¿Por qué? Porque una palabra puede dañar al cerebro, dañarlo en el sentido de que le hace liberar o conectar con otras cosas que llevan a que perpetúe el dolor. ¿Me entendés? Tiene que ver con experiencia, tiene que ver con cómo fuimos educados, cómo fuimos criados.
con la experiencia del dolor. En este caso, en el codo también tiene que ver con eso, pero tiene más que ver con la repetición que hay en el movimiento. Y bueno, lo que vamos a es tratar de trabajar sobre eso, sobre esa repetición del movimiento. En el caso que el paciente, por una cuestión de ansiedad, quiera hacer el corticosteroide, el traumatólogo acceda al pedido. Ya te lo expliqué antes, que es por una cuestión también de no querer perder al paciente. No olvidemos que nosotros como profesionales no queremos perder al paciente cliente. Entonces, bueno, el doc accede. Generalmente accede después de haber hecho otros tratamientos. Como te dije antes, el paracetamol, se usan los AINE, que se usa el Ibu, el Diclo, como los más comunes, el Meloxicam también se puede usar. Y después, bueno, generalmente va al kine. Y si esto no funciona o el paciente muy bien refiere que no, me sigue doliendo, bueno, ahí el doc accede a infiltrar y se hace eso. Yo generalmente cuando hacen eso, yo siempre generalmente pido, es el periodo favorable para nosotros, porque el dolor cede y ahí podemos trabajar mucho mejor y restablecer la musculatura. Por un lado hay que reentrenarla, por otro lado potenciarla, por otro lado entrenar, por otro lado elongar y estirar, ¿no es cierto? Cada parte muscular. Y bueno, y ahí vamos a lograr este reequilibrio para que esté. Siempre los flexores van a ser más fuertes que los extensores, siempre. Porque estando en el feto, dentro de la panza, ya estamos en posición de flexión. Quiere decir que nuestra parte flexora es siempre más fuerte. Bueno, y a su vez tenemos todos para flexionar. Pero lo que sucede acá es que el flexor está mucho más fuerte de lo que tiene que estar y los extensores más débiles de lo que tienen que estar. Entonces, bueno, hay que tratar de lograr ese equilibrio justo. Y una vez que logramos eso, el codo de tenista, digamos, la epicondilitis remite, va desapareciendo. A unas 8 semanas más o menos tarda. Déjame decirte una última cosa que no lo hice. En la vida diaria, el codo de tenista o la epicondilitis la tienen más mujeres que hombres. Será porque a lo mejor son más. Pero generalmente sí. A su vez antes hacían más tareas manuales que nosotros, que los hombres. En los deportes son los hombres los que tienen más que las mujeres. Bueno, pasaba Franco Venturi, vamos a despedirlo con un temazo que hemos elegido también en el bloque de los hits. En este caso será el señor Ricky Martin presentando a la Mari, la cantante de Chambao, con un temazo, Tu Recuerdo. Gracias, Franco, nos escuchamos el miércoles que viene. Y no se vayan, porque hoy empezamos con personajes a la vuelta y va a ser una entrevista muy divertida.